comenzamos con una nueva gran idea, y es que las matemáticas estructurales es una herramienta para modelar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? Según el programa, hoy nos vamos a trabajar sobre los conjuntos. Muchos de ustedes de pronto ya tienen muchas nociones de las que vamos a ver, pero pues algunos de pronto no, y por eso las vemos todas aquí para recordarlas o verlas por primera vez, la primera vez que las ven. Y terminaremos haciendo un Sócrates para ver si entendimos esos conceptos, operaciones y cosas sobre conjuntos. La próxima clase también trabajaremos con conjuntos y ya después las siguientes dos clases con relaciones y la última clase con funciones. Entonces hoy nos vamos a dedicar a lo que llamamos conjuntos o teoría de conjuntos. Primero con una motivación de por qué hacemos esto, luego trabajando con predicados y operaciones sobre conjuntos. Ahí terminaremos la clase de hoy con un Sócrates. La próxima clase trabajaremos con teoremas y demostraciones sobre los conjuntos y con un teorema que relaciona la lógica proposicional con la teoría de conjuntos. Y ahí termina nuestro trabajo sobre conjuntos. Pero recuerden que siempre nuestro objetivo es que todas estas cosas que vemos son instrumentos para modelar cosas que los informáticos tenemos que estar modelando todo el tiempo para resolver los problemas del mundo real. ¿Qué son los conjuntos? Entonces, los conjuntos son la estructura básica para construir todas las estructuras discretas, para construir relaciones, para construir funciones, para construir secuencias. A esta altura del partido, ustedes ya creo que creo que entiendan que la palabra discretas existe en contraposición a continuo. Ustedes en cálculo, en álgebra, en cálculo 1, cálculo 2, en todas esas cosas, ven realmente las matemáticas continuas, o sea, con las funciones, con los conjuntos, los reales en general. Y ven matemáticas del continuo, y terminarán viendo matemáticas del continuo hasta ecuaciones diferenciales y cosas de ese estilo. Pero los informáticos necesitamos mucho de las matemáticas discretas o de estructuras discretas. ¿Por qué se llaman discretas? Porque nosotros los informáticos siempre tenemos un número finito de cosas para poder modelar lo que tenemos que modelar. Entonces no tenemos infinito en continuo, sino un número infinito de cosas, 1, 2, 3, 50, 100, 2000, 3 millones, 3000 millones, lo que sea, pero es un número finito, contable, 1, 2, 3, natural. Entonces, a esas cosas que se modelan con un número finito de elementos, se les llaman discretas, y por eso nuestras estructuras para este curso y en general en las estructuras de informática las llamamos estructuras discretas. Entonces, de esas estructuras, la más genérica se llama conjuntos, pero hay otras que se van a llamar relaciones, funciones, secuencias, que vamos a ver en este curso y que son las que llamamos estructuras discretas para modelar. Entonces, en esta primera parte vamos a ver los conjuntos, ¿sí? ¿Para qué sirven los conjuntos en computación? Entonces, sirven para construir los tipos de datos. Ustedes ya han programado, ya dicen X es un entero, pero ¿qué son los enteros? Son un conjunto. O dicen X es una cadena, ¿qué es una cadena? Es un conjunto de valores, que es, no sé, un registro. Un registro es una estructura de cierta forma. Entonces, que finalmente es un conjunto de cosas. O sea, los conjuntos sirven para construir los tipos. Los conjuntos sirven para construir grafos. No sé si han visto la palabra grafos en alguna parte, sino aquí vamos a ver en algún momento, y si no en la próxima Matemáticas Discretas 2. Los conjuntos sirven para construir grafos. De hecho, los conjuntos han servido para construir las gramáticas que hicimos al principio del curso en sistemas formales, porque dijimos que las gramáticas tenían dos conjuntos, el conjunto de los terminales y el conjunto de los no terminales. O sea, la palabra conjunto ya ha aparecido muchas veces en este curso. Sirve para construir autómatas, para construir gramáticas, en fin, los conjuntos son fundamentales prácticamente para construir cualquier estructura con la que los informáticos trabajamos. Como es así, entonces necesitamos como una definición formal de conjunto. ¿Y qué es un conjunto? Entonces un conjunto es una colección, también la llaman agrupación, no ordenada de objetos. Ese no ordenado es muy importante. El conjunto que tiene los números 1, 2 y 3 es el mismo conjunto que el que tiene los números 2, 3 y 1, o el que tiene el 3, 2 y 1. El orden no importa, importa lo que hay ahí adentro.
Entonces, un conjunto es una colección no ordenada, no ordenada de objetos o elementos. Y conjuntos hay muchos ejemplos. Estos ejemplos que voy a poner aquí, pues son ejemplos que se pueden actualizar y o poner muchos más. El conjunto de ciclistas que participó en la Vuelta a España 2017, aquí se me quedó el 2017 porque estos ejemplos los hice por allá en ese año, entonces, y en el 2016 creo que fue que Nairo ganó la Vuelta a España, entonces estábamos en esa época de los ciclistas y todo eso, entonces digo, bueno, el conjunto de ciclistas que participó en la Vuelta a España 2017, ese es un conjunto. Y es un conjunto finito, ¿cierto? Porque habrán participado 200, 180, 190, lo que sea, en un conjunto finito. Pero también en la misma vuelta ciclística, lo que sea, hay un conjunto de etapas, que eran la etapa 1 hasta la etapa 22, por decir algo. Eso es un conjunto también. O el conjunto de clasificaciones. Resulta que en la clasificación de una vuelta ciclística hay la clasificación general, la clasificación de jóvenes, la clasificación de la montaña, la clasificación de los sprints. Bueno, hay varias clasificaciones. Entonces, el conjunto de las clasificaciones también es un conjunto. O o metemos todos en un mismo conjunto, el conjunto de los ciclistas, las etapas y las clasificaciones de la Vuelta a España. Todo eso puede caber en un conjunto. Un conjunto recibe lo que yo quiera allá adentro. ¿Sí? Pero hay conjuntos mucho más conocidos por todos nosotros, que estudiamos ingeniería, como por ejemplo el conjunto de los números reales, o el conjunto de números racionales, o el conjunto de números enteros, o el conjunto de números naturales. Entonces, el conjunto de números naturales nos enseñamos desde el colegio, que va desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, que aprendimos a contar, a enumerar las cosas. El conjunto de números enteros, cuando nos dijeron que también había negativos, y entonces menos 1, menos 2, menos 3, y entendimos un poco para qué usar positivos y negativos. Negativos sirven para decir cuando algo me falta, positivos cuando tengo de más, bueno, cosas de ese estilo. Después vimos los racionales, o vieron los racionales, que eran los números de la forma P sobre Q, donde P es un entero y Q es un entero. Y luego aparecen los reales, que hay números que son, que son números que existen, pero que no son números racionales, entonces se llaman irracionales, y la unión de racionales e irracionales se llaman números reales. Esos son conjuntos, o sea, conjuntos hemos tenido por todos lados. Los conjuntos no son necesariamente finitos, fíjense que los enteros, los naturales, todos son conjuntos infinitos. Los otros ejemplos que puse aquí eran conjuntos finitos. Entonces hay conjuntos finitos y hay conjuntos infinitos. Lo que concluye uno aquí es que los conjuntos son una abstracción en cualquier modelo, ¿cierto? Una ciudad como Cali está compuesta por un conjunto de habitantes. En una ciudad como Cali también hay un conjunto de unidades residenciales, que también hay un conjunto de parques, también hay un conjunto de estadios, también hay un conjunto de escenarios deportivos. O sea, la palabra conjunto se usa para agrupar cualquier tipo de elementos que uno quiera, de los que uno quiera hablar. Entonces la palabra conjunto es muy útil para modelar, porque uno cuando va a hacer un programa, lo primero que define es cuáles son, qué es lo que voy a modelar. Voy a modelar un conjunto de personas. Entonces en la base de datos hay un conjunto de personas. Y las personas, ¿cómo las distingo? Por un conjunto de atributos, que el nombre, que la edad, que el sexo, cosas de ese estilo. Bueno, todo eso hace parte de la palabra conjunto, que la usamos para modelar todo. Entonces, los conjuntos aparecen por todas partes y por eso es muy importante entender, para entender los conjuntos formalmente. Eh, entonces, formalmente, ¿cómo definimos en matemáticas los conjuntos? Pues los conjuntos se definen de dos maneras principalmente. Una por extensión y la otra por comprensión, se llama. Entonces, ¿qué significa definirlos por extensión? Por extensión significa enumerarlos uno a uno a toditos. Por ejemplo, enunciar enmarcado en llaves, estas son las llaves que se usan para los conjuntos, los elementos del conjunto. Entonces yo digo, quiero hablar del conjunto que se llama A y que sus elementos son el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, y pongo sus elementos entre llaves. Entonces es el conjunto A. O el conjunto V de las vocales, A, E, I, O, U. O el conjunto con esta rarita, que es el de todas las letras del alfabeto, A, B, C, D, F, G, etcétera, hasta X, Y, Z. Esos son conjuntos, y esta manera de definir conjuntos, donde yo digo explícitamente cuáles son los elementos del conjunto, se llama conjuntos definidos por extensión.
Pero también podemos definir conjuntos por comprensión. ¿Qué significa por comprensión? Que uno dice cuáles son los elementos del conjunto es por medio de condiciones que cumplen los elementos de otro conjunto, que típicamente se llama el universal. Entonces, por ejemplo, uno dice A es el conjunto de las X, de los números naturales, X que es un número natural, tal que X dividido 2 es igual a 0 y, ¿qué digo? El módulo X módulo 2 es igual a 0 y X es un número que es mayor que 0 y menor o igual que 10. Esta es una manera de definir conjuntos. Ahora, si yo me pongo a mirar quiénes son los X naturales que cumplen con eso, entonces yo empiezo a ver el 0, 0 módulo 2 da 0, pero 0 no es mayor que 0, luego el 0 no hace parte de ese conjunto. El 1, 1 módulo 2 da 1, luego no hace parte de este conjunto. El 2, bueno, ya el hecho de que sean números entre 0 y 10 ya me lleva a ensayar solo el 1, 2, 3 hasta el 10. El 2, módulo 2 da 0 y está entre 0 y 10, sí, entonces el 2 es un elemento de ese conjunto. El 3 no, el 4 sí, porque 4 módulo 2 da 0, el 5 no, el 6 sí, el 7 no, el 8 sí, el 9 no y el 10 sí. Luego, finalmente, con este conjunto, estamos definiendo por comprensión este mismo conjunto que aquí definimos por extensión. O sea, para eso sirven las definiciones por comprensión, para no enumerar uno a uno los elementos, sino para definirlos de manera corta. Digamos, se llama por comprensión porque uno como que comprende cuál es el conjunto con unas propiedades, pero no enumerándolos todos. Imagínense que aquí fueran los números no entre 0 y 10, sino los números entre 0 y 1.000.000. Entonces, por extensión hubiéramos tenido que escribir todos los números pares entre 0 y 1.000.000. En cambio, aquí no tenemos que, escribimos lo mismo, solamente ponemos aquí 1.000.000 y me quedan todos los números pares entre 0 y 1.000.000. Luego, escribir por comprensión es una manera resumida, concisa, precisa de describir conjuntos. Por eso trataremos de utilizar, muchas veces tendremos que utilizar esa, porque definirlos por extensión va a ser muy largo y no nos queda ni en una hoja. Entonces, en cambio, definirlos por comprensión nos quedan en media línea. Entonces, pues es mejor trabajar por comprensión. Pero bueno, dependiendo de lo que uno necesite, utiliza el uno o el otro. O, por ejemplo, ve el conjunto de las letras del alfabeto, letras de A, tal que son vocales. Entonces me da el A, E, I, O, U. Entonces, fíjense que ahí, esa es la manera de definir conjuntos por comprensión. Ahora, uno podría decir que definir conjuntos por extensión es una abreviación de definirlos por comprensión. Y les voy a decir por qué. Si alguien me dice, vea, mi conjunto por extensión es el conjunto que tiene el elemento A1, el elemento A2, el elemento A3, el elemento A sub n, yo podría decir que ese es el conjunto de los X del conjunto universal. Universal tiene cualquier cosa, tal que X es igual a sub 1 o X es igual a sub 2 o X es igual a sub n. Luego acabo de definir con una propiedad todos los elementos que están aquí. Luego la definición por comprensión, por extensión, es realmente también una definición por comprensión, solo que sería muy largo. O sea que finalmente uno lo que define estos conjuntos por comprensión, ya sea que los quiera definir explícitos o los quiera definir por condiciones. Muchas veces, aunque el conjunto sea finito, puede ser mejor definido por comprensión, como por ejemplo, desde ya indica los números, aquí dice los números pares entre 0 y 1024. Pues obviamente, escribirlo así, A es igual a los pares tal que están entre 0 y 1024, es mucho más preciso porque uno tiene la tendencia a escribirlos por extensión así, el 2, el 4, puntos suspensivos hasta el 1024. ¿Qué problema tiene esta definición por extensión? Con unos puntos suspensivos. El problema que tiene es que le deja a la imaginación de uno saber que sigue ahí. Aquí uno podría decir, sigue el 6, el 8, el 10, el 12, 14, hasta el 1024. Pero otra persona podría decir, no, aquí está 2 a la 1, 2 a la 2 que es 4, luego seguiría 2 a la 3 que es 8, luego seguiría 2 a las 4 que es 16, luego 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. O sea que una notación con estos puntos suspensivos es una notación imprecisa. No me define exactamente qué es lo que la persona está hablando. Entonces me daría lugar a varias interpretaciones, o sea, es ambigua. Por eso una definición de esa manera no es aconsejada ni sugerida,
a menos que sea muy clara la regla que se está usando. Por eso es mejor esto para definir el conjunto de los números pares entre 0 y 24 que esto, porque esto podría ser el conjunto de los números pares, el conjunto de las potencias de 2, o podría tener otras interpretaciones dependiendo de la que le dé cada uno, y los puntos suspensivos nunca son precisos. ¿Listo? Quieren interrumpirme en cualquier momento, me pueden interrumpir, recuerden. ¿Qué más propiedades tienen los conjuntos? Entonces, la primera propiedad muy importante sobre los conjuntos no tienen duplicados, ¿cierto? O sea, si alguien me escribe el conjunto que tiene dos elementos iguales allá, realmente ese es el mismo conjunto en los que uno diría que por extensión sería el conjunto que tiene A y A, pero realmente es el conjunto de los X, tal que X es igual a A o X es igual a A. Sabemos que la O, la disyunción es idempotente, por lo tanto esto es lo mismo que los conjuntos de X que tienen A, por lo tanto el mismo conjunto A. O sea, realmente en los conjuntos no hay repetidos, no hay duplicados, no hay duplicados. Segunda propiedad importante de los conjuntos, el orden no importa. Si yo escribo el conjunto AB, es lo mismo que escribir el conjunto BA. ¿Por qué? Porque el conjunto AB, como ya lo dijimos, es el conjunto de los X, tal que X es igual a A o X es igual a B, y ustedes saben que la disyunción es conmutativa, por lo tanto el conjunto de tales que X es igual a B o X es igual a A es el conjunto BA, por lo tanto este conjunto y este conjunto son el mismo conjunto. O sea, tengo varias maneras de escribir el mismo conjunto, porque el orden no importa, no los distingue el orden a los conjuntos. Tercera propiedad de los conjuntos. Nos interesa no el orden ni si hay repetidos, no. Nos interesa de un elemento es saber si un elemento pertenece o no a un conjunto, está o no está en un conjunto. Y entonces usamos una notación particular para decir que un elemento X pertenece a un conjunto. Utilizamos este epsilon griego, esta notación griega para decir pertenece. X pertenece a un conjunto A, esta notación se usa para eso. Y si le ponemos la rayita, significa que no pertenece. Para decir X no pertenece a un conjunto A, entonces eso es como decir la negación de X pertenece a A. Entonces, esa es otra operación muy importante entre un elemento y un conjunto, saber si un elemento hace parte de un conjunto o no, y para eso se usa este símbolo pertenece. Es muy importante que el de la izquierda es un elemento, el de la derecha es un conjunto, y la relación de pertenencia entonces es entre elementos y conjuntos. Y la cuarta propiedad, eh, un conjunto es finito si tiene n elementos diferentes. N, donde n es un número natural. O sea, un conjunto es finito si tiene 10 elementos, si tiene 12, si tiene 15, si tiene 50, si tiene 1.000.000, si los podemos contar y decir cuántos son. Un conjunto que no pueda contar y decir cuántos son, es un conjunto infinito. O sea, un conjunto es infinito si no es finito. ¿Listo? Propiedades básicas de los conjuntos son estas. Estamos en definiciones, ¿cierto? Resulta que en los conjuntos hay dos conjuntos especiales que uno distingue de todos los otros. Uno se llama el conjunto universal. Entonces, todo conjunto está constituido por elementos del conjunto universal. O sea, cualquier elemento pertenece al universal. X pertenece al universal es equivalente a la expresión true. Y decir que un elemento no pertenece al universal siempre es falso, porque todo elemento siempre pertenece al conjunto universal. O sea, cualquier cosa que se me ocurra decir, esto es un elemento del conjunto universal. El universal es una cosa que agrupa cualquier cosa que yo pueda considerar un elemento. Y hay otro conjunto especial, que es el conjunto vacío, que lo representa uno como con un cero, con una rayita, así este que está aquí. El conjunto vacío también se representa con eh, las llaves que cierran y abren sin elementos adentro. Como los conjuntos los representamos entre llaves, entonces una llave que abre y una llave que cierra sin nada adentro representa lo mismo que el conjunto vacío. Y entonces es un conjunto que no tiene elementos, ¿cierto? O sea, si yo me pregunto cuántos elementos tiene el conjunto vacío, que se escribe con estos dos palitos, entonces es cero elementos. ¿Y qué propiedad cumple el conjunto vacío? Que si me pregunto si un X cualquiera pertenece a vacío, eso siempre da
falso, porque vacío no contiene, ningún elemento pertenece al vacío. O si digo X no pertenece a vacío, eso es lo mismo que decir true, porque siempre es cierto que un elemento nunca pertenece al conjunto vacío, porque el conjunto vacío no tiene elementos. Propiedades y definiciones de, de los conjuntos. Entonces recuerden, los conjuntos se definen por extensión o comprensión, los conjuntos no tienen duplicados, los conjuntos el orden no importa, existe una relación entre elementos y conjuntos, la relación de pertenencia, un elemento puede pertenecer o no pertenecer a un conjunto y se denota con este simbolito que hay allí. Los conjuntos pueden ser finitos o infinitos, son finitos si yo puedo contar el número de elementos que hay allí y es infinito si no lo puedo contar. Y hay dos conjuntos distinguidos en la teoría de conjuntos, que son el conjunto universal, que es el conjunto de todos los elementos, y el conjunto vacío, que es el conjunto de, que no tiene ningún elemento.